Buenas noches, bienvenidos a Matices. Karen, feliz noche. Buenas noches, Saúl, y gracias y bienvenidos a todos los que nos acompañan. El presidente de la República, a través de su cuenta en Twitter, anunció que gradualmente se levanta la emergencia en centros penales. Karen ha señalado recientemente que ahora los privados de libertad podrán recibir sol, ir a talleres y recibir clases, pero advirtió que si las cifras de homicidios aumentan, volverán a implementarse las medidas. Hablamos de las medidas permanentes de seguridad en centros penales. Así es, y además con un mes y medio en el poder, el Ejecutivo de Bukele anunció un proceso de reclutamiento masivo que pretende sumar 3,000 nuevos soldados para tareas de combate a la delincuencia. Ha hablado también el presidente con orgullo de una reducción radical en los homicidios y presiona a la Asamblea Legislativa para aprobar 91 millones para la continuidad de su plan de control territorial. Mario Vega, pastor general de la Misión Cristiana Elim, ha participado del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana y es una de las voces más autorizadas en el análisis de la prevención de la violencia y la reinserción. Hoy analizamos con él la situación de seguridad en el país y por eso queremos darle la bienvenida en su primera vez en Focus. Es primera vez, muchas gracias Raúl y Karen, estamos a la orden. Hablemos primero del Plan Control Territorial, que se ha presentado como el programa insignia del nuevo gobierno para reducir los índices criminales. Según ha explicado el presidente, va a estar compuesto de 7 fases, de las cuales ya conocemos 2, el Plan Control Territorial, como decíamos, y también el programa Oportunidad. En términos generales, ¿cuál es su valoración a, como decíamos, ya un mes de implementación de estas medidas de seguridad? Es bastante complicado poder dar una valoración de un plan que uno no conoce, porque es cierto que la primera fase la conocemos porque está en implementación, la segunda solo ha sido anunciada, no se sabe exactamente en qué va a consistir, cuáles van a ser los procedimientos, si van a haber focalización en la aplicación de esas oportunidades o qué rubros son los que se van a manejar. Otro aspecto muy importante es la participación de la comunidad. Si es que habrá participación de otros sectores y actores sociales o si va a ser una cuestión unilateral de parte del Ejecutivo interviniendo en los territorios con medidas de prevención. También otro elemento que al menos yo desconozco es cuál es el papel que van a jugar las autoridades locales. Me refiero a los municipios, las alcaldías, que en el caso, por ejemplo, de el plan El Salvador Seguro jugaban un papel central. Ellos eran realmente los que ejecutaban las acciones en el territorio. Entonces, como hay un desconocimiento de todos estos detalles, espero que ellos sí los tengan muy claros y muy definidos, ¿verdad? Y que por alguna razón pues no lo han querido comunicar a la ciudadanía, pero de eso dependerá que esta segunda fase venga a ponerle cierto equilibrio a la primera. Pastor, usted ha dejado un elemento muy claro con esa respuesta y ha dicho, en la medida que no se tenga claridad o al menos la información completa sobre en qué consiste el plan, es muy difícil dar valoraciones sobre el mismo. Creo que es un desafío también para el periodismo poder hacerlo, para poder rendir cuentas a los funcionarios públicos. Sin embargo, usted sí que ha tenido relaciones en el territorio a través del trabajo que se realiza por parte de la Misión Cristiana y de alguna manera también imagino, eso es algo que me gustaría saber, ha escuchado comentarios de actores territoriales de cómo ven la implementación de las medidas que el nuevo gobierno hace. ¿Qué tipo de comentarios ha tenido sobre eso? Pues depende a quién uno escucha, ¿no? Porque si se oye a la parte de la comunidad que no está relacionada de manera directa o indirecta con miembros de pandillas o sus familiares, pues es la percepción general, ¿no? De verlo de una manera positiva, lo ven como algo que se tenía que hacer, aunque realmente es lo que se ha venido haciendo y con mucha intensidad, por ejemplo, en los últimos 5 años, ¿no? Aunque no parte de ahí. Y en cuanto al otro sector que poblacionalmente también es representativo, lo que hay, yo diría que es como un desconcierto. ¿Cuál es el otro sector? El otro sector serían las personas que están de alguna forma relacionadas directa o indirectamente con miembros de pandillas, que deben entenderse pues como familiares, amigos, personas que forman el conglomerado y que de alguna manera ven la seguridad de su comunidad desde el punto de vista que así están bien las cosas, es decir, con el control
que hay de parte de las pandillas, ¿verdad? Y una injerencia externa vendría a considerarse como una complicación. Entonces, en este sector lo que hay es un desconcierto, porque la expectativa que ellos tenían era un manejo más dialogante del tema de seguridad, y esa expectativa que había quedado frustrada, digamos, al menos con lo que es la primera parte de este plan de seguridad que se ha anunciado, ¿no? Ahora, Pastor, muchas de las voces que están a favor de las medidas que ha venido implementando el gobierno de Nayib Bukele justamente tomarían esto que usted estaba señalando, que hay desconcierto, por ejemplo, en las personas que están vinculadas a miembros de pandillas, sus familiares, sus cercanos, y dirían, bueno, justamente nos alegra que ellos estén de acuerdo. Es decir, hay una tendencia a deslegitimar que este sector encuentre desconcierto, hay una tendencia a deslegitimar que ellos estuvieran esperando diálogo. ¿Cuáles son los riesgos que hay en este discurso que justamente deslegitima este desconcierto, esta expectativa de que no ocurra un acercamiento más dialogante? El riesgo principal que yo vería es el hecho de la descalificación misma del recurso del diálogo como un elemento importante para la resolución de los problemas. Creo que el desconcierto principalmente vino porque el discurso que el actual presidente dio mientras él fue candidato y aún antes de eso era un enfoque más integral del tema de la seguridad. Y al menos pues lo que es la primera fase del plan que él ha mencionado es todo lo contrario de lo que él sostuvo por bastante tiempo. Entonces yo creo que ese rompimiento de lo hablado con lo que se está haciendo en la actualidad es lo que crea ese desconcierto, y el problema, repito, es la pérdida aún más del elemento del diálogo, que en sí ha sido ya satanizado por razones políticas de lo que se dio con la experiencia anterior, en donde la gente ha creído muchos mitos, muchas cosas que ya se revelaron pues como falsas en su momento, pero que la gente sigue pensando que son verdaderas y que van en el sentido de descalificar los logros que se tuvo en el proceso de la tregua. ¿Como cuáles mitos, por ejemplo, que Uno de los satanizan mitos, el diálogo? por ejemplo, es el hecho de que las armas que de manera simbólica las pandillas se entregaron, que no servían, cuando realmente los análisis de los peritos que se hicieron de las armas entregadas revelaba que acerca del 80% de las armas eran funcionales y estaban bien. Pero la gente se quedó con la idea que lo que entregaron fue chatarra y cosas inservibles. Eso por mencionar un elemento. Otro, por ejemplo, es el tema de que con la tregua se fortalecieron los liderazgos de las pandillas. Pero esa es una absoluta contradicción, porque si no había una solidificación de los liderazgos, entonces ¿cómo hubo tregua? O sea, la única explicación es porque esos liderazgos estaban ya muy consolidados y muy fuertes. De alguna manera, con su declaración, usted está señalando, vamos a decirlo así, el error del gobierno actual en no promover un espacio de diálogo con pandillas. Lo que ocurre es que yo no sé si lo van a promover o no. Es decir, de acuerdo, entonces estamos en expectativa hasta el momento, digamos. Como queda pendiente todavía. Bueno, yo incluiría hasta la fase 2, ¿no? Porque como no se conoce, en este momento solo ha sido anunciada, no tiene financiamiento, no se ha hecho práctica todavía. Entonces yo diría hay 6 fases que no conocemos y probablemente, no sé si en algún punto pues esté contemplado el utilizar el recurso del diálogo como una herramienta importante para solucionar un problema de violencia social. Usted se refería a las acciones que está realizando ya el gobierno en turno en materia de seguridad, pero hizo referencia solo a la fase 1 que está en implementación. Sin embargo, ya hay una fase 2 llamada Oportunidad que busca la reconstrucción del tejido social en los territorios. Esta estrategia, tal cual está anunciada y de alguna manera comienza a implementarse en el territorio, ¿le parece complementaria para tener un abordaje integral de la seguridad pública o aún es muy incipiente poder decirlo? Mi anhelo y muy sincero es de que esta segunda fase realmente venga a poner equilibrio a la primera. Y si eso se hace, y ahí viene el tema, ¿verdad?, de que qué tan integral va a ser esa segunda fase de oportunidades. No sé si la tercera, la cuarta va a tener otros elementos de prevención de la violencia.
Pero supongamos, y tomando las palabras del presidente, que la segunda fase va a ser un tratamiento holístico, que es la palabra que él utilizó. Entonces, si es así, yo creo que sí le va a poner el elemento que en este momento está faltando, porque hasta ahora el tratamiento ha sido totalmente represivo y en una línea similar pues a lo que tuvieron los dos gobiernos anteriores. Así que la expectativa, y muy sinceramente, es de que la segunda fase sea auténticamente integral y holística. Pastor, en un artículo que usted publicó recientemente en el diario de hoy, decía esto, voy a citar algunas líneas: el viraje debe ser valiente y consistente con toda responsabilidad, aun cuando vaya en contra del sentimiento popular que demanda exterminio. Ese es el precio que los políticos deben jugarse a fin de romper con el péndulo mortal, hablando sobre todo a este enfoque que prioriza la represión. En febrero de 2018, el actual director de centros penales, Osiris Luna, expresó su apoyo a la pena de muerte como estrategia contra la delincuencia. ¿Qué opina de este nombramiento? Y además es viceministro de Seguridad también. Yo creo que es un nombramiento desacertado precisamente por los pronunciamientos que el anterior diputado pues ha hecho y en la forma pues en que es que si uno cree que el problema de seguridad de El Salvador consiste en los malos corazones que están dentro de las prisiones y que aislando los penales se va a resolver el problema de seguridad, es no haber entendido el problema de seguridad que el país tiene. Porque uno puede aislar todo ese sector y creo que en esa línea van los esfuerzos actuales, pero eso simplemente está manejando o tocando, digamos, uno de los vectores de la violencia, pero no está tocando las causas ni el patógeno de la violencia y tampoco el otro gran vector que es las pandillas mismas. Entonces yo creo que si se tiene esa mentalidad no se va a ir muy lejos en la solución del conflicto. Esta semana entrevisté al ministro de Seguridad y le preguntaba de qué manera él tenía en mente medir la efectividad de las medidas de emergencia en centros penales y dijeron que el indicador principal era en la reducción de homicidios, que en la medida que la reducción de homicidios bajara, en esa medida también podían bajar las medidas de emergencia en centros penales. ¿Es este el indicador correcto? Es decir, ¿es relación mantener situación de emergencia y aislamiento de centros penales vinculada a homicidios? ¿Es la única variable que puede explicar la reducción de homicidios en el país? No, obviamente las expresiones de violencia son muy variadas y no únicamente existe la violencia de las pandillas. Según los estudios que se han hecho, más o menos como la mitad de los homicidios del país son producidos por pandillas. La otra mitad, ¿quiénes lo hacen? Entonces, digamos, esa otra mitad, ¿cómo se va a trabajar? ¿Cómo se va a atacar esa otra violencia? Lo que sucede es que en la actualidad lo que estamos viviendo es algo que ya El Salvador ha vivido en otros momentos, porque como impulsos represivos no es el primero el que el actual presidente está ejecutando, han habido otros en el pasado. Lo que ha sucedido en el pasado es que cuando hay una azonada represiva, y pongo como ejemplo, cuando en la administración de Funes salió el ejército a las calles, entonces la salida del ejército lo que produjo fue una disminución bastante marcada en los homicidios, no recuerdo en este momento la caída del índice, pero la cuestión es de que lo que hace la pandilla es que se adapta a las nuevas condiciones y entonces cuando los homicidios comienzan a crecer, que es lo que ocurrió en esa oportunidad. Lo mismo ocurrió en el 2015 con la represión más grande que ha habido en la posguerra en nuestro país, que otra vez volvieron a bajar, pero en la medida que la pandilla se adaptó a las nuevas condiciones, volvieron a subir. Entonces actualmente estamos en la etapa del remanso, o sea, lo que está ocurriendo en este momento es muy natural, pero decir que esta es una tendencia es bastante complicado porque no es primera vez que ocurre en el país, ha ocurrido ya en el pasado. Entonces lo que sabemos que viene después de esto es el regreso, ¿no?, de la adaptación de la pandilla a las nuevas condiciones o la movilidad de ella en el territorio para poder volver a delinquir como ha sido en el pasado. Si en este momento, habiéndose logrado esta disminución y esta ventana, digamos, el presidente en su segunda etapa está visualizando un ataque
a las causas, y eso sería a través de la segunda fase que él ha llamado oportunidad. Y si este es un tratamiento holístico, como él lo ha mencionado, entonces yo creo que ahí sí se le puede dar una continuidad a ese remanso que se tiene hoy por ahora y que pudiera continuar, y Dios quiera, pues de una manera permanente. Y eso va a depender de las otras fases que de seguro pues él tiene ya planeadas, ¿no? Muy bien, hacemos una pausa en esta entrevista. Hoy estamos conversando con Mario Vega, pastor general de la Misión Cristiana Elim, y además ha participado como miembro del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ya regresamos. Continuamos en la entrevista en Matices. Mario Vega, pastor general de la Misión Cristiana Elim y también participante del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se encuentra en Focos y analizamos con usted, pastor, las medidas que el gobierno actual de Nayib Bukele está implementando en materia de seguridad pública. Hablemos de un hecho concreto, y es que este nuevo gobierno inició su gestión de seguridad con un nuevo plan, como lo hemos dicho, sustituyendo en principio el Plan El Salvador Seguro, un documento que había entrado en consenso y había sido propuesto por diversos actores involucrados en materia de atención tanto a la violencia, pero desde la manera preventiva, creado en la gestión de Sánchez Serén, con cooperación internacional también de respaldo, pero ahora vemos que no aparece dentro del diseño de la política de seguridad actual. ¿Usted considera que Bukele actuó mal al no haber retomado este plan como el principal instrumento en materia de seguridad en su gestión? Lo que sucede es que el plan El Salvador Seguro es un plan integral de prevención de la violencia, que uno de sus ejes precisamente es la persecución del delito. Porque cuando se habla de prevención de la violencia hay gente que cree que uno deja de fuera el tema de la persecución de la delincuencia, y no es así. Y este plan sí era un plan integral que fue elogiado, bueno, por todo el mundo. O sea, yo, como en una ocasión escribí, nunca escuché ni conozco a una persona sensata que haya adversado el plan El Salvador Seguro. Entonces, siendo un instrumento tan importante, yo creo que hay muchos elementos valiosos que se pueden tomar para realmente hacer una tarea de prevención de la violencia. Si el presidente no lo toma, no puede inventar algo diferente. Es decir, al fin y al cabo siempre va a terminar con una recreación de un instrumento similar o parecido. Mientras más parecido sea, más integral será. Entonces, en una ocasión, estando en una reunión con representantes de partidos políticos, yo veía que el tema del plan El Salvador Seguro creaba como mucho rechazo político de parte de ellos. Entonces yo les dije, bueno, si el problema es de que se llama el plan El Salvador Seguro y de que eso vino del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entonces ¿por qué no le cambian nombre? Y ya no se mencione más que fue un trabajo conjunto que se hizo entre las Naciones Unidas y la sociedad, y que se tome pues como quien quiera tomarlo como autor, pero los elementos que están ahí contenidos tendrán que, o sea, no se pueden poner otros, no hay, es decir, los ejes son persecución del delito, el otro es prevención de la violencia, el tercer eje es el de fortalecimiento de la institucionalidad, el cuarto eje es protección de las víctimas, protección y atención a las víctimas. Y el quinto eje es el de rehabilitación y reinserción. Entonces, cualquiera de esos elementos que uno quite es desbalancear ya cualquier intervención integral que se quiera hacer. De acuerdo, está claro el enfoque integral puesto en el diseño de este plan. Sin embargo, alguien que esté viendo en este momento la entrevista y que precisamente forme parte de este porcentaje de salvadoreños que expresaban que el gobierno de Sánchez Serén no hizo nada en materia de seguridad o no se vieron resultados, dirá, ¿para qué sirvió tanto papel y tan buena letra y tan buen diseño si los resultados no fueron los efectivos? Probablemente pudo haber sido la base para que el nuevo gobierno dijera, esto no funciona, vamos por algo nuevo. ¿Cómo reacciona usted a eso? La gente tiene razón, porque en el día a día no ven que haya un mayor impacto. Sí hubo un impacto, pero lo que ocurre es de que el anterior gobierno, la administración Sánchez Serén, fue una administración que por un lado tenía en su mano derecha o izquierda, no sé en cuál ponerla, el plan El Salvador Seguro, pero en la otra, como dije anteriormente, la más grande asonada represiva que ha tenido El Salvador después de los acuerdos de paz. Entonces,
como que una mano votaba lo que hacía la otra. Ese es un elemento. El otro elemento es que el plan El Salvador Seguro nunca se implementó al 100%, porque el plan El Salvador Seguro era financiado parcialmente a través de la Contribución Especial de la Seguridad y la Convivencia, el impuesto CES, que se le dice. El 5% a la telefonía. Exactamente, y la contribución a los grandes contribuyentes. Pero este dinero, la misma Asamblea Legislativa se lo estableció, que eran ellos quienes iban a hacer la distribución. El plan El Salvador Seguro, más o menos en términos gruesos, ¿no?, adjudicaba el 70% de los ingresos para prevención y el 30% para persecución del delito. Pero lo que hizo la Asamblea fue exactamente lo inverso. Daba el 70% para persecución del delito, fundamentalmente para el pago de los bonos de policías y soldados, y el restante 30% para seguridad. Y eso fue cambiando, de tal manera que ese 70 llegó a ser 80, llegó a ser 85, llegó a ser 90. Y en la última distribución que se hizo, que fue ya con el presidente Bukele, el 100% fue para represión, 0% para prevención de la violencia. Ahora, Pastor, me queda una duda. A ver, si uno de los componentes, y estamos de acuerdo, de una estrategia integral de seguridad es el eje de persecución del delito, pero como usted decía, sobre la práctica, incluso el gobierno de Salvador Sánchez Serén, que había formulado el plan, termina implementando estrategias diferentes. ¿Cuál es el modelo adecuado de persecución del delito en los territorios? ¿Y en qué difiere a lo que estamos viendo? La persecución del delito, realmente hay dos ejes implicados en ello. Uno es propiamente persecución del delito, que el Plan El Salvador Seguro establece acciones, y esas acciones van, por ejemplo, el establecimiento de laboratorios, la profesionalización de la policía, pero se combina con el otro eje, que es el fortalecimiento institucional. Entonces eso pasa por el fortalecimiento de la Fiscalía y de centros penales, los mismos penales. Es decir, debe haber una inversión en lo que son los privados de libertad. Entonces, el conjunto de esos dos elementos es lo que produce una persecución del delito verdaderamente auténtica, porque lo único que hacen los centros penales en este momento es tener a las personas privadas de libertad por cierto periodo y luego sacarlas iguales o peor a la sociedad. Es decir, nada cambia durante esa estancia. Y como en El Salvador no hay cadena perpetua, entonces las personas siempre van a estar saliendo. La gran pregunta es qué tipo de personas es la que Centros Penales está devolviendo a la sociedad. Hace poco, un director de un penal en Noruega, él decía estas palabras: si nosotros tratamos a las personas como animales en la prisión, le vamos a devolver a la sociedad animales. Entonces, ahí es donde viene el tema, que no se niega la persecución del delito. Se tiene que identificar a las personas que cometen delito, perseguirlas, capturarlas, juzgarlas, condenarlas, y luego llevarlas a prisión, y en prisión rehabilitarlas e insertarlas socialmente. Esa es la auténtica, los elementos fundamentales de lo que es la persecución del delito. Lo ha dejado muy claro, Pastor. Hay una situación también respecto al tema del Plan El Salvador Seguro, y es precisamente la composición del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que antes de entrar a la entrevista usted nos decía que no ha habido una convocatoria desde la llegada del presidente Bukele al gobierno. Recientemente, el ministro de Seguridad Pública, Rogelio Rivas, dijo que el Consejo se había convertido en una especie de reunionitis, decía, y que para reactivarlo tenían que volver a reestructurar en qué se compone ese Consejo. Usted, formando parte de él, ¿qué le parecen estas declaraciones del ministro? Bueno, es un comentario común, ¿verdad? Que no solamente él ha hecho, sino que en el pasado personas que nunca estuvieron en el Consejo hacían. Pero los que estuvimos adentro y los que fuimos a los territorios y los que nos entrevistamos con los alcaldes, las alcaldesas, y fuimos a platicar con los jóvenes y vimos las reacciones de la población, tenemos una percepción diferente. Ahora, cuando él habla de reestructurarlo, yo creo que el Consejo puede ser reestructurado y se pueden invitar a nuevos actores, pero realmente no se puede reestructurar mucho porque, por ejemplo, si se habla, van a participar las universidades,
Las universidades de ahora son las mismas de antes, ¿no? O van a participar, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el fiscal. Ahora, me da la impresión que cuando él dice reunionitis es que no estaba viendo una correlación con acciones concretas. Habría que precisarlo con el ministro, pero él expresaba que había una reunionitis, no tanto que habían actores que estaban fuera o dentro, sino que era una lógica de muchas reuniones. Sí, como digo, si uno no fue a los territorios y si uno no se empapó generalmente de lo que era el Plan El Salvador Seguro y no fue a ver cómo este se estaba implementando, sí uno puede llegar a esa conclusión, totalmente justificada, ¿no? Pero no apegada a la verdad. Ahora, hablemos también de otra de las medidas que ha anunciado también el presidente, y es que ha dado instrucciones al ministro de la Defensa para que inicie, decía esta semana en su cuenta de Twitter, el reclutamiento de por lo menos 3,000 nuevos soldados para apoyar a las tareas de seguridad pública. Naciones Unidas ya ha cuestionado también la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública y ha dicho que la apuesta del gobierno debería de ser profesionalizar a la Policía Nacional Civil, muy en línea también de lo que usted estaba diciendo. ¿Qué opina de esta decisión de continuar militarizando y además sumar a nuevos soldados en las tareas? Yo creo que si la seguridad se continuará militarizando es un mal para el país. Pero yo no estoy seguro de que eso es la verdadera intención, porque el ministro de Seguridad dijo que esas 3,000 nuevos reclutas son para enviarlos a seguridad en el territorio. El presidente, en su conferencia que hizo después de haber hablado con el Banco Mundial, él dijo que él simplemente estaba creando 3,000 nuevas plazas de trabajo. Entonces, en ese sentido, yo lo que le entiendo es que lo que el presidente quiso decir, ellos no van al territorio, sino que solamente queremos darle trabajo a 3,000 jóvenes y para eso se les van a abrir plazas en el ejército. Entonces, yo quisiera mejor creer y entender que no es militarizar lo que se busca con eso, sino que creer las palabras del presidente que dijo que es darle oportunidad de trabajo a 3,000 muchachos. Hablemos también de la cercanía con las iglesias. Recordemos que un componente del plan El Salvador Seguro también tenía que ver con la vinculación en los territorios de diferentes actores, entre ellos las iglesias. En el nuevo planteamiento del gobierno Bukele, ya estamos hablando de la estrategia o de la fase de oportunidad. ¿Ustedes han tenido cercanía del Ejecutivo para invitarlos a sumarse a esta nueva fase? No, al menos pues con lo que es el IM, no ha habido ningún acercamiento y hasta donde yo conozco y estoy creo que bastante involucrado en el campo evangélico, ninguno ha sido convocado. Y a nivel político han tenido acercamientos con el presidente de la República y me estoy refiriendo en su rol particular de pastor general de la Misión Cristiana Elim. Recordemos que ya en época de campaña el presidente solía reunirse con otros pastores también. Yo no sé si él ha continuado reuniéndose con esos otros pastores, pero en el caso nuestro no ha habido ninguna reunión, ningún acercamiento, ni desde el tema de seguridad ni de ningún otro aspecto. Hay un elemento clave también dentro de la participación que hacen las iglesias en una estrategia de seguridad pública y por eso eran convocados ustedes como interlocutores en el territorio en el marco del Plan El Salvador Seguro. Si usted pudiera retomar algunos aspectos de la función que hace la iglesia desde su enfoque vinculado en este caso a la iglesia cristiana, vinculado a las comunidades, que pueda ser retomado como una política pública del Estado, independientemente de la religión, ¿cuáles son esos elementos que usted le brindaría al gobierno que tome en cuenta a la hora de diseñar sus políticas públicas? Yo creo que el papel de las iglesias en el tema particular de seguridad es fundamental, porque de acuerdo a diversos estudios, entre ellos, por ejemplo, toda la serie que sacó la UCA sobre pandillas y otros sociólogos que han escrito, la iglesia juega un papel vital porque es la única puerta a través de la cual un pandillero puede salir de la pandilla sin tener repercusiones por ello. Y es una decisión que hoy por hoy todavía sigue siendo respetada y se convierte en instrumento idóneo para la reinserción y rehabilitación de estos jóvenes. Entonces, si ese elemento ampliamente reconocido no se toma en cuenta o no se aprovecha, entonces yo creo que se va a tener mucha dificultad en la tarea de rehabilitar. Ahora,
Pastor, lo interrumpo aquí para plantear este tema que también hemos discutido en otras ocasiones. Ahora, ¿podría también entonces estar en discusión el asunto de la laicidad dentro de la política de Estado? ¿Cómo manejar estos límites? Es decir, si las iglesias necesariamente pueden rehabilitar y reinsertar, pero bien, eso no puede ser tomado como una política de Estado. Yo creo que sí podría llegarse a convertir en una política de Estado, pero yo creo que es a través de las alianzas. Realmente las iglesias no necesitamos dinero, recursos ni personal, porque todo eso la iglesia lo tiene. Es decir, las iglesias evangélicas cuentan con un alto espíritu de voluntariado de sus miembros. Pido disculpas por poner el caso de Limber, pero digamos, en nuestra tarea, que llevamos años en ella, entonces nuestra tarea, por ejemplo, se reduce a evangelizar a los jóvenes, ellos se convierten, salen de la pandilla, desarrollamos talleres de socialización, tratamiento psicológico, y cuando ellos están ya preparados para poder asumir una responsabilidad laboral, entonces los conectamos con, en nuestro caso, la única empresa que se ha abierto, que es la empresa LIG, y estos jóvenes entran a trabajar ahí. Los que más tiempo tienen de estar ahí ya llevan 9 años. De los primeros que nosotros pusimos llevan 9 años. Algunos de ellos ahora se han convertido en supervisores. Muchos de ellos están estudiando en la universidad. Algunos de ellos se casaron, ya tienen su familia. Es decir, que el modelo funciona. Y este modelo es una alianza en la cual nosotros no recibimos nada de LIG, no recibimos nada de nadie. O sea, las iglesias lo hacemos con nuestros propios recursos. Y lo que hacemos es que la gente, una vez preparada, entregarla a ellos. Nosotros seguimos en una labor pastoral todos los años que ellos están trabajando dentro de la empresa. Pero, pastor, implica la conversión al cristianismo. Definitivamente. Esa es la clave, el tema de la conversión. Y en el caso del ingeniero Bolaños, por ejemplo, él nos dice, yo voy a recibir a cualquiera, siempre y cuando ustedes como iglesia me dan la garantía de que son personas que han tenido una auténtica conversión. Porque ustedes han identificado que esta es una manera exitosa de poder hacer una conversión de una persona que ha participado en pandillas y que vuelve a la vida activa social a través de la iglesia como mecanismo de reinserción. Como mecanismo de conversión y que le lleva a insertarse socialmente. Muy bien, creo que con esta entrevista y estas declaraciones que usted ha dado, Pastor Mario Vega, también entendemos la necesidad de poder seguir entendiendo el enfoque de una manera integral con la participación de distintos actores. Creo que hemos logrado tener una entrevista con un análisis muy importante e interesante en estos momentos. Le agradecemos su participación en Focus. No, muchas gracias por el interés y la invitación. Bueno, nosotros cerramos aquí esta entrevista. Como decía Saúl, ha estado con nosotros conversando el pastor Mario Vega, pastor general de la Misión Cristiana Elim, y que además ha participado como miembro del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Hacemos una pausa. Cuando regresemos tenemos más secciones en Focus.